Por ahí viene la tercera semana del primer mes del año, la tercera semana de enero. Y mi reflexión para mí misma es que en la vida hay dos opciones con respecto al éxito. O te vuelves miserable con respecto a las malas decisiones que has tomado, o te haces el loco y sigue adelante. Porque yo sí he cometido errores por la falta de disciplina con respecto a la paciencia, con respecto a seguir mis reglas. No disciplina para estudiar, porque yo tengo más de un año que de 365 días que tiene un año, 240 estoy ya metida en un gráfico, estoy estudiando, haciendo backtesting. Esa disciplina no es la que me hace falta, es la disciplina emocional. Y en eso estoy trabajando. En este video yo voy a hacer un análisis de cada divisa. Ya esta yo comencé el análisis, la libra esterlina, yen japonés. Mi mercado, en términos macro, tiene una tendencia alcista desde este último low registrado, que pertenece a marzo del 2020. O sea, los últimos 3 años ha sido alcista, con sus picos bajistas para hacer tomas de liquidez, pero en contexto general alcista, lo que quiere decir que en este momento está en una zona premium. Pero eso no es información suficiente para yo asumir ventas. ¿Por qué? Porque a mi izquierda yo sigo teniendo zonas interesantes a liquidar al alza, ya sean estos picos alcistas que quedan, estos o estos. Pero yéndonos a la actualidad, en este mercado semanal, yo tengo aquí un Fair Value Gap que fue respetado por la última semana de enero. Voy a mover este filtro. Entre esta vela y esta vela, aquí en el centro, en semanal, yo tengo una zona de Fair Value Gap que lo respetó a la perfección. El precio semanal, a nivel semanal, llegó, hizo el fulfillment de esta zona y cierra por debajo de su última cotización. Cerró alcista la vela, pero cerró por debajo de la zona del Fair Value Gap, luego de haber hecho el fulfillment. También hice énfasis en este Fair Value Gap semanal porque, como yo dije anteriormente, la zona es premium a nivel macro. Pero eso no quiere decir que ya por eso yo tengo ventas aseguradas. Por eso hago esta demarcación de este Fair Value Gap diario en la zona de compras, porque en caso de que la continuación de las ventas sigan, eh, perdón, la continuación de las compras sigan, esto es una buena zona que yo considero en semanal para que el precio se impulse a continuar con más compras. O sea, para hacer un, un delivery del precio más eficiente. Ahora vamos a diario, que es aquí donde viene lo interesante. En diario, con estas líneas verdes, yo delimité el último high y el último low de el último día de trading. O sea, de la semana pasada, el último día fue este. Y yo marqué su high y marqué su low. Como se puede ver aquí, yo tengo formado un swim low. Los swim low son un patrón de vela que yo utilizo para determinar la dirección del mercado. Y ese patrón de velas, el swim high en específico, que es lo que se formó aquí, esa combinación de estas tres velas, una, dos y tres. Ese swim high es un patrón de vela base para las ventas. Entonces tengo dos cosas. Tengo un escenario premium, tengo un fair value gap que ha sido un imbalance, era una ineficiencia que ha sido balanceada, y tengo un swim low. O
O sea, tengo varias condiciones que me están diciendo a mí que probablemente yo esté en lo correcto. Entonces, ¿por qué delimito esta zona aquí donde le pongo retroceso hasta esta zona? Porque ahí me parece que si hay un retroceso, o sea, un retroceso en el corto plazo, cuando digo en el corto plazo me refiero a los siguientes 2 días de trading, ese retroceso, la zona más lógica para liquidar sería esta. ¿Por qué? Porque esta es mi semana anterior, esta es mi, vámonos semanal. Esta vela de aquí representa mi último impulso alcista. Esta es la tercera vela de la semana que concluyó el viernes, de la segunda semana de enero. Y me parece una buena zona, aparte de que es una vela eh, con imbalance. Y tengo eso en Q. Entonces, ahora voy a bajar a 4. Ahora, ¿qué yo tengo en 4 horas? En 4 horas yo tengo este último rango, que va desde la toma, desde la, desde el fulfillment de la ineficiencia semanal hasta su último retroceso, o sea, hasta su último retroceso no, su última cotización, que fue aquí en el precio 184.788. Eso ahí para mí es un rango. Toda esta zona representa mi último rango estructural. Y si yo utilizo el Fibonacci, excluyendo las mechas, yo excluyo las mechas, yo estoy en una zona de descuento, óptimo para las compras. Vamos a bajar una hora. Ahora, ese rango yo lo reduzco más a mi último día de trading. Mi último día de trading va desde esta zona hasta esta zona. Ese fue Tokio, London, Nueva York. Mi último día de trading. Y aquí, utilizando nuevamente el Fibonacci, estoy en una zona óptima para compras basado en este último rango. Si a mí me interesa, hay que entender, para uno entender la dirección del mercado, hay que entender la lógica de cómo el precio se mueve. Si a mí me interesa vender, porque yo estoy viendo un escenario donde hay posibles ventas, como yo puse aquí que me gustaría ver un retroceso hasta esta zona, yo necesito que el mercado haga toma de liquidez del buy side liquidity para que se mueva del lado contrario. Entonces, cada vez que el precio se va a mover en una dirección, hace una toma de liquidez del lado contrario, ya sea cualquiera de los flujos de órdenes que existen, un fair value gap, un bloque de orden, un high anterior, ya sea un high anterior, un low anterior, hace toma de liquidez de algo para moverse del lado contrario. Y como yo tengo una expectativa de un mercado bajista en los próximos 2 días, es óptimo ver algo de compras hasta que tome un punto importante. Entonces aquí que yo tengo el OTE, que es el 70% del Fibonacci. Sería, la venta sería más o menos así. 29 pip de stop loss, liquidando aquí estos últimos lows. Este mercado, 29 pip de stop loss se ve grande, pero eso depende del mercado. Porque este par de divisas tiende a moverse mucho por sesión, o sea, 80, 90, 70 pip por sesión. O sea que un stop loss de 29 equivale como a un 10 en el euro dólar. 10 pip en el euro dólar. Entonces, a mí me gustaría ver que el mercado en el horario de Tokio y quizás hasta mediados de la sesión de London, compren. O sea, quiero ver que la ingeniería, como dice ICT,
Quiero ver que la distribución del precio sea alcista. Vamos a bajar a 15 minutos. Entonces, aquí que yo tengo esta vela, ¿verdad? Esta vela de 15 minutos con ineficiencia. Y este de aquí fue mi último high, creo que fue de Nueva York, que está próximo a la zona del OTE. Ahí me gustaría ver un retroceso hasta esta zona. Cuando llegue a esa zona, entonces yo voy a observar el precio en 5 minutos para ver en qué punto me hace un shift in the market y me cambia la tendencia bajista. Porque el OTE no necesariamente tiene que ser donde el precio reaccione. Puede ser que el precio suba y totalmente, o sea, suba totalmente hasta esta zona de las mechas y liquide por encima. Los cuerpos de vela son suficientes. Pero es probable que también reaccione esta zona. Por eso yo bajo 5 minutos y comienzo a observar. Entonces yo voy a dejar esto así, me voy a pasar para el euro chef, el euro USD. ¿Qué yo tengo en el euro USD? Las últimas semanas han sido alcistas. Luego de haber hecho una toma de liquidez de esta zona que vendría siendo un liquidity pool, esta zona de aquí, liquidity pool. Yo tengo una expectativa bajista para esta semana de el euro dólar. Sin embargo, no tengo, o sea, sin embargo, esta dirección no la tengo tan perfilada como en esta divisa. Me gustaría ver por lo menos qué ocurre en los primeros 2 días de la semana, entre lunes y martes. Me gustaría que entre lunes y martes encontrar picos alcistas. Porque cuando tú tienes un mercado, eso es una teoría que tiene ICT que yo también comparto. Cuando tienes un mercado que a nivel semanal tú esperas una tendencia bajista, o sea, tú esperas que tu vela semanal termine siendo bajista, tú necesitas picos. Tú necesitas un último pico alcista antes del declive. Y ese último pico alcista, lo más óptimo es que tome un punto de liquidez anterior. Entonces, si para el martes, si entre el lunes y el martes yo no tengo un mercado alcista, entonces yo descarto esa posibilidad de que mi semana termine siendo bajista. Suena confuso porque alcista es lo contrario de bajista, pero así es como funciona la lógica del mercado. Entonces, vamos a entrar en materia. ¿Por qué tengo yo la perspectiva de que mi mercado pueda ser bajista? Bueno, aquí yo tengo formado un swing high. Una vela a la derecha, una vela en el centro y una vela a la izquierda. Ninguna de las dos velas que están a los costados fluctuó por encima de la del centro. Eso es un swing high, un patrón de vela para un mercado bajista. Entonces, aparte de eso, miren como mi última vela, como aquí, esta es una vela bajista. Mira como mi última vela semanal utilizó una zona óptima para ventas. O sea, cuando te digo que lo utilizó fue que llegó a la zona y reaccionó del lado esperado. Cuando tú tienes un patrón de vela swing high, lo que se supone que podría pasar por probabilidades es un patrón de velas consecutivamente bajistas. Entonces aquí yo tengo mi primera vela bajista y la segunda que no terminó bajista en sí, pero sí reaccionó del lado de las ventas y cerró muy próximo a su punto de apertura, que su precio de apertura fue 109,430. Voy a bajar a semanal, a diario. Entonces mira cómo me vienen, y entonces fueron dos velas consecutivas que llegaron a esta zona, a esta maravillosa zona del 60%.
una, dos. Dos veces rechazó la zona. O sea, dos rechazos consecutivos. En un contexto de las personas que utilizan, olvidé su nombre, el nombre de ese tipo de análisis. Bueno, resistencia, eso se le llamaría ahí una zona de resistencia. Entonces, ¿cuáles son mis otras confluencias por las cuales yo creo que este precio va a ser bajista para los siguientes días, para la siguiente semana? Bueno, aquí yo tengo una zona de ineficiencia. Yo tengo todas estas zonas, estos lows, ¿verdad? De la última semana. Toda esa zona de precio ahí, eso es sell side liquidity. Ahora yo voy a bajar a 2 horas. Vamos a ponerle aquí 1 hora. Y realmente, el precio se pasó todo este día, esta última semana, fue acumulando. O sea, claramente ahí hay mucho movimiento donde la gente se puede llevar muchos pips, pero la estructura a nivel macro se ve como una acumulación, realmente. Vamos a cerrar esto. Entonces, mi último rango estructural, se me olvidó marcar el último high y el último low de mi último día de trading. Vamos a marcarlo aquí. Mi último high, mi último low. ¿Por qué yo hago eso? Porque es importante ver qué lado. Es importante ver cuando el precio manipula la liquidez de un día de trading completo. Entonces vamos a bajar a... Bien, vamos a volver aquí. 4 horas, 2 horas, vamos a bajar 1 hora. Entonces, ¿qué me gustaría ver a mí? A mí me gustaría que entre lunes y martes yo recibir mi último high de la semana. Me explico. A mí me gustaría ver un mercado. Vamos a utilizar una herramienta. A mí me gustaría ver un mercado alcista entre lunes y martes, ya sea hasta el 70%, que es una zona óptima. Y mira, aquí puedo ver en 1 hora un bloque de orden bajista. Vamos a ver. Vamos a ponerlo en 2 horas a ver cómo se ve. No, en 2 horas ni se ve el bloque de orden. A mí me gustaría ver un pico alcista que liquide estos highs iguales y que llegue hasta esta zona el martes. Y luego de ahí yo quiero comenzar a ver confluencias para un mercado bajista. Eso sería interesante. Si no ocurre así, de aquí, que eso es lo bueno de uno hacer esos análisis previos para la semana. Si no ocurre así, yo veo un mercado que está haciendo bajista o que acumula, entonces no está haciendo lo que yo espero, basado en lo que yo estoy viendo de su última semana de trading. Y de esta forma, ¿qué estaría haciendo el precio? Estaría tomando los últimos buy side liquidity de la última semana. Y ahí yo esperaría confluencias para unas posibles ventas.
Y euro franco suizo. Esta es la divisa en la que mejor me va y la que más me gusta de todas. Mercado bajista. Mira, después de haber hecho toma de liquidez de este liquidity pool, no reaccionó tanto. Mira ahí. Duró solamente, a ver, 2 semanas. Ahí, más o menos alcistas. No, no reaccionó tanto. Está muy a descuento. Pero el problema es que yo tengo de las últimas 2 semanas, 1 y 2, esperando compras y no se dan las compras. Entonces por eso le tengo como ese miedo a esta divisa. Entonces la veo que está muy a descuento y tengo casi 2 semanas esperando ese cambio de tendencia alcista y no llega. Por eso yo voy a esperar pacientemente esta semana a ver qué es lo que. Mm, sería interesante. Ah, pila de pips hay ahí. 200 y pico. Como por ejemplo, mira este swim low. Este es el patrón de vela que hay. Un swing high este de aquí. ¿Qué ocurre? Aquí hay un swim high donde hay una vela a la izquierda, en el centro y a la derecha. Siendo la vela del centro la vela que queda por encima de ambas velas. Mira cómo viene la cuarta vela y eh, sube, no sé cómo llamarlo, sube, no, invalida no, utiliza por lo menos el 50% de su última vela, de su vela anterior, para luego caer, porque los swim highs son patrones de vela para las ventas. Entonces, donde quiera que se forme un swim high, ya hay ventas. No. La lógica está en que se forme un swim high, ¿verdad? Luego de haber o próximo a liquidar un punto mínimo anterior. O sea, que si aquí el precio, vamos a poner ejemplos. Oh, oh, tengo que darle aquí primero. Si aquí el precio hubiese estado, ejemplo, fluctuando así, imagínense que el precio hubiera estado así y que no concluyó aquí donde concluyó, ¿verdad? Sino que continuó. Y se forma este swim high aquí. No hay un contexto para creer que ese patrón es un patrón de ventas, un patrón de vela para las ventas, porque no hay un punto anterior a liquidar. No sé si lo expliqué bien. A ver si encuentro otro ejemplo. Como este aquí. Identifique este. Vela a la derecha, izquierda, centro. ¿Y qué hay próximo a este swim high? Hay un punto a liquidar. Hay un punto bajista a liquidar. Por ende, es más probable que las siguientes velas sí sean bajistas. Por eso es que no es por el simple hecho de que se forme un swim high que hay ventas o que se forme un swim low que hay compras, sino que tiene que haber un contexto también a la izquierda que te indique que por ahí viene Juanita. Vuelvo en unos minutos. Volvimos. Entonces, las últimas 2 semanas fueron alcistas, culminaron siendo alcistas. Ya que
estoy en diario, voy a delimitar mi último low. Entonces, si verdaderamente yo ya tengo finalmente un contexto alcista, porque hay muchos sell side, mucho buy side liquidity de este lado, ¿verdad? Mucho buy side liquidity. Ahí me gustaría ver que el mercado liquide primero el sell side de el día anterior, del día previo, o sea, el sell side liquidity de el viernes. ¿Por qué dice jueves? Debería decir viernes. Aquí, del viernes 12 de enero. Una toma de liquidez ahí sería muy excelente para un contexto alcista. Aquí yo tengo Fair Value Gap. Vamos a bajar 4 horas. Mira que los últimos 1, 2, 3, 4 días de la semana fueron alcistas. Utilizó este bloque de orden bajista. Retroceso. Entonces, mi último fractal alcista va desde este low hasta este high. Ahora mismo se encuentra en una zona premium, óptimo para vender un poco más. Vamos a ponerlo en diario a ver cómo se ve. Una hora. Hay una zona de acumulación aquí en el 70% del Fibonacci. Sería interesante ver que ver como un retroceso aquí en este último rango. 30 pips. Entre Tokio y London eso se mueve 30 pips. Y ver cómo esas compras para Nueva York. ¡Fup! Entonces, como a mí me gustaría ver un poco de ventas para que liquide el sell side liquidity antes de darme una tendencia alcista, ¿qué sería lo ideal? Lo más apropiado. Bueno, pues, lo primero que yo voy a hacer es eliminar este Fibonacci para que las cosas sean más limpias y se lo voy a colocar a mi último rango estructural interno. ¿Cuál sería mi último rango estructural interno? Desde este high de London
hasta el último Nueva York hasta el último low de Nueva York de mi último día de trading. Y ahí yo estoy en una zona de descuento. ¿Qué me gustaría ver a mí? Una toma de liquidez de un punto donde se encuentre buy side liquidity para las ventas. Usualmente a mí me gusta ese último retroceso de Nueva York que sea liquidado. Son, déjame ver si yo encuentro un ejemplo por aquí, de toma de liquidez del último retroceso de Nueva York antes de despegar del lado contrario. Este fue mi último retroceso, acumula, acumula. Ahí no se dio. Hubo un día, ¿cuál fue ese día? Aquí utilizo ese Fair Value Gap. Bueno, como voy a hacer un poco de backtesting, vamos a ver si lo encuentro en algún backtesting. Esto sería un buen ejemplo, pero aquí llegó, fue ya hasta el último low de Nueva York. Me gustaría ver una toma de liquidez de este último retroceso, que en esta zona lo que hay es sell side liquidity, para que se vaya en ventas. Y ahí 12 pip. Entonces fue una zona de acumulación próximo al 70%. Justamente eso es lo que yo voy a buscar para este lunes. Quiero ver un mercado que acumule en Tokio. Vamos a darle forma con esto. Imaginemos que este es Tokio. Acumulación de algunos 12 pip, 8 pip. Mientras más pequeño, mejor para mí. Y quiero ver una toma de liquidez del buy side liquidity de Tokio. Y que esa toma de liquidez suba hasta este 70% del Fibonacci. O quizás siendo un poco más optimista, bueno, pesimista, porque a mí lo que me gusta entrar en el 70%, quizás hasta este OB, que sube un poquito aquí hasta el 80%. Pero para eso uno lo que hace es que baja 5 minutos y ver cómo reacciona el precio luego que entre a tu zona. Y luego ver lo que uno le llama aquí un shift in the market. Cuando me haga ese shift, lo delimito. Y entro en su siguiente retroceso. Vamos a tirar un Fibonacci. Fup. Y esa es la estrategia de la manipulación de Tokio. Y ahí vendo yo como toda una campeona. 1 a 3. No vamos a exagerar tampoco. Ahí viene el mercado. Eso sería lo ideal, pues puede pasar lo que sea. Puede pasar lo que sea. Pero si no se dan esas condiciones, yo no tengo por qué entrar mañana. Eso es lo importante de hacer un preanálisis. Que tú tienes condiciones ya que tú esperas. Y si no se dan, entonces eso quiere decir que no entres porque tú no sabes lo que está pasando en el mercado. Unos 30 minutos. Todo es, este aquí es un OB, ese ahí. Este aquí un OB. Bajista. No era eso lo que yo quiero usar, era esto. Este UV también es interesante. Porque mira, este UV está también cerca de el buy side liquidity de Nueva York.
No, definitivamente me gusta este panorama. Para una venta ahí que liquide el último low del día anterior. O sea, el último low del viernes de la semana pasada. ¡Fup! Aquí. Yo le voy a dar prioridad porque yo lo coloco en orden de prioridad. Mi prioridad es esta. Si yo veo que no se da el contexto, entonces yo voy y busco lo que yo estaba esperando para esta divisa. Que yo estoy esperando lo mismo, yo estoy esperando una toma de liquidez alcista, o sea, una distribución alcista para que haga toma de liquidez de todo el distribución alcista, que haga toma de liquidez del buy side liquidity para que caiga. Eso quiero yo. Entonces, si yo veo que aquí no se están dando las condiciones, yo miro la otra, a ver si se están dando. Si no se están dando aquí, miro la otra. Pero nunca poner operaciones en todas. Pues ahí estaría arriesgando mucho. Mucho riesgo. Algo también que yo haría es un ejemplo. A este OB bajista, alcista, bueno, un bloque de orden bajista, yo le tiraría el Fibonacci a ver cuál es su 50%. Y mira, el 50% cae próximo a esta zona. Entonces yo vengo aquí finamente y lo colocaría quizás aquí en el 60. Ahí. Entonces, para esta semana, yo tengo, a nivel de riesgo, yo tengo premeditado un 1% dividido en dos trades, 0.5. Mi interés para esta semana es encontrar solamente dos entradas. Si yo no encuentro un escenario de alta probabilidad como este escenario, que yo estoy hablando en el euro franco suizo, entonces yo no voy a entrar. ¿Qué es lo que le hace de alta probabilidad? Que ese patrón es el que más yo utilizo. Manipulación del buy side liquidity, en el caso de una venta, ¿verdad? Del buy side liquidity próximo al último retroceso de Nueva York y más si tengo un OB aquí cerca. ¿Y cuál sería mi punto lógico a liquidar? El último low del día anterior, del último día de trading de la semana. Me queda una divisa más, que es el euro franco suizo. Esta divisa me ha quitado mucho dinero a mí. Pero no por la divisa en sí, sino por malas decisiones de mi parte con respecto a las emociones. Mira aquí, qué lindo lo que liquidó. Y lo liquidó, a ver cuándo fue. La semana pasada. Una, dos, hace 3 semanas. Un liquidity pool. Vamos a quitar eso. Realmente esa divisa yo la quiero dejar ahí en pausa. Yo quiero darme un tiempo con esa divisa porque he perdido con esa divisa mucho. Y quiero como sanar las heridas que hay entre esa divisa y yo. Quiero sanar las heridas antes de volver a lidiar con ella. Vamos a eliminar esto. La voy a dejar ahí en semanal. Ahí tengo que poner los nombres a todo porque después se me olvida. Es un pequeñito fair value gap que hay ahí.
a ponerlo así. Déjenme marcar estos highs, equal highs. Entonces, equal highs. Continúo aquí. Quiero ver entre el lunes y martes distribución alcista hasta liquidar los equal highs y llegar como mínimo al 70% del FIB. Entonces, ese 70 del Fibonacci con respecto a, por eso que siempre hay que anotar, creo que era con respecto a aquí a semanal. No, no era eso, porque no puede llegar tan, no puede sobrepasar esta vela. Vamos a ver. Ese era de esta vela, de la última vela semanal. Vamos a anotarlo aquí. Del FIB con respecto a la última no, antepenúltima. Antepenúltima. Vamos a ver cómo que se escribe. Me falta un acento. Antepenúltima semana de trading. Usualmente ahí sí te recomiendo traer la cuarta vela cuando hay un swing high hacia un swing low, que la cuarta vela sería esta semana de ahora. O sea, a ver, vela 1, vela 2, vela 3. No esta era la cuarta. Vela cuarta. Yo vendría entrando en la quinta. Él siempre recomiendo entrar en la cuarta. Vendría siendo esta. Entonces, como llegó al 60 y aquí hay un pequeñito fair value gap semanal, vamos a ver. Es pequeñito, pero esos pequeñitos son bien poderosos. Son potentes. Vamos a bajar un poquitico más. Ra con ra. Otra cosita de texto. Fair value gap semanal. ¿Dónde está el texto que yo escribí? Aquí. Tengo que tenerlo cerca. Vámonos a diario.
se ve como todo un garabato, pero si usted tiene su vaina, así hace sus apuntes, no se ve como un garabato. Me lo puse más para abajo porque en diario, mira, el siguiente día terminó bajista. O sea, yo voy a tomar en cuenta hasta el cuerpo de vela del siguiente día. Entonces aquí le pongo su nombre, Fair Value Gap semanal. Me gustaría ver que entre el lunes y el martes suba, tome liquidez de ese Fair Value Gap ahí. ¡Fup! Excelente, serían unas ventas magníficas. Sí, lo voy a dejar todo así. Un minuto de pausa. Bueno, volví y me gustó ese análisis. Entonces ahora yo le voy a dar continuidad a ese análisis y le voy a hacer live testing. Voy a cerrar ya esto porque va a durar demasiado. Y así voy a hacer otro video con un backtesting dominguero.